En mi vida pasada, cuando me divorcié de mi esposo Steve, mi hijo eligió irse conmigo. Mi hija tuvo que quedarse con su papá. Al principio, mi empresa estaba arrasando. Le di todo a mi hijo, lo mejor de lo mejor, y vivió como un pequeño príncipe. Luego, ¡bam! Un competidor me hizo una jugada sucia. Me fui a la quiebra y nuestro estilo de vida se desplomó. Mi ex, Steve, sin embargo, se casó con una rica cougar y estaba viviendo la buena vida con mi hija. Mansión enorme, ropa de diseñador, coche deportivo, lo tenía todo. Después de eso, mi hijo empezó a mirarme como si fuera una mancha en su zapato. Incluso me contactó en secreto, rogándole a Steve que lo recibiera. Lo senté para hablar y me apuntó con el dedo en la cara gritándome que nunca debía haberlo elegido, que le arruiné la vida y luego me empujó escaleras abajo y morí. Parpadeé y estaba de vuelta. De vuelta al día en que Steve y yo estábamos negociando el divorcio. Esta vez mi hijo se aferraba a la mano de Steve, jurando que quería quedarse con su papá. Lo sabía. Recordaba todo. Amo más a papá. No quiero estar lejos de él, gimió Mikey, tirando del brazo de Steve, quien me lanzó una mirada horrible. La última persona que quiero ver es mamá. Es totalmente tóxica. Me enferma. Al escuchar esa basura, casi me río. Todo el amor y esfuerzo que le eché a ese niño, tirado a la basura por un maldito ingrato. Steve estaba atónito por el estallido de Mikey. Miró a su hijo, confundido. Mikey, ¿te hizo algo tu mamá? No era precisamente el señor involucrado, pero hasta él sabía cómo cría a nuestros hijos. Así que ese tipo de lenguaje fue un shock. Mikey sacudió la cabeza violentamente. Simplemente la odio, ¿ok? Nunca quiero verla de nuevo. Está bien. Adiós. ¿A mí? Bueno, ya que me odias tanto, no te molestaré visitándote. Pretende que nunca te di a luz, y si alguna vez necesitas algo, no vengas arrastrándote hacia mí. Mi hijo me miró con desprecio. ¿Quién te necesitaría? Ignorando su cara asquerosa, me dirigí a mi hija, Cindy. ¿Y tú, cariño? ¿Quieres quedarte con mamá? Sentí una tonelada de culpa por Cindy. La última vez no pude ganar la custodia, créeme, lo intenté. Pero seguía perdiendo en los tribunales. Sabía que ella no estaba feliz con Steve, pero esta vez estaba indefensa. Iba a enmendarlo con ella. Cindy asintió, sus ojos enormes. Sí, su respuesta hizo que Mikey se burlara. Idiota, que se largue. De todos modos, un dolor menos para mí. Los papeles del divorcio fueron elaborados y firmados, y comenzamos el proceso legal. Mientras nos íbamos, miré hacia atrás a Mikey. Su espalda estaba hacia mí, sin arrepentimientos en su rostro. Simplemente me reí. No tenía ni idea. Steve no era ningún santo, ni el padre del año. Era un aprovechado, simple y llano. Vendería a su propia familia por un billete, especialmente a sus hijos. Steve ya estaba buscando una mamá rica, y, si recordaba bien, le echaría la culpa a Mikey para caerle bien a la mujer. Los días de suerte de Mikey estaban por llegar. Recordando cómo ese niño me trató, simplemente me sentí lista. Lo que le pasara, ya no me importaba. «Mamá, voy a estar bien y vivir contigo de ahora en adelante», dijo Cindy, apretando mi mano. Mirando el rostro puro de mi hija, sentí una chispa de paz. Al menos aún la tenía a ella. El divorcio se finalizó. Cindy y yo comenzamos de nuevo. Aprendí la lección la última vez. Así que estaba cuidando mis espaldas, observando a mis competidores, y usé mis recuerdos del pasado para conseguir inversiones. Surfeé la ola tecnológica e hice más dinero que mi empresa. Crecí como loco. Me convertí en un nombre real en la industria. Estaba decidida a compensar a Cindy. La última vez, después de mi muerte, ella fue quien manejó todo. Encontró mi cuerpo, llamó a la policía, planeó el funeral. Mikey no mostró ni una pizca de remordimiento. Ni siquiera se molestó en aparecer en mi funeral. Solo hizo que su papá lo ayudara a cubrir sus huellas. Esta vez, obtuve la custodia y le iba a dar todo lo que se merecía. Aparte del trabajo, pasaba cada segundo con Cindy. Parques de diversiones, clases de piano, cocinándole sus comidas favoritas, comprándole todo lo que quería. Estaba feliz, confiada, hizo un montón de amigos. Me llenaba el corazón. Steve, fiel a su estilo, se enganchó con alguna viuda rica y vivía de ella como un parásito. El rumor en la calle era que Mikey no estaba tan feliz, ya que su papá no se preocupaba ni por su zapato. Lynn lo arrastró a alguna universidad de payasos y sus notas se fueron al traste. Steve pensó que Mikey podría hacer malabares o algo así, por lo que empezó a llevarlo con él para hacer favores a los amigos de la viuda. Mikey tuvo que aprender a engatusar a la gente, hacer trucos, básicamente ser un payaso para los ricos. La viuda no confiaba en Mikey, de ninguna manera.
Lo estaba entrenando como su heredero. Así que después de la secundaria, cortó su educación. Dijo que era para su bien, porque estaba reprobando y lo hacían reírse de él. Al principio Mikey luchó contra eso, pero luego decidió que no quería estudiar más. Así que pasó sus días sin hacer nada, solo comiendo, durmiendo y haciendo trucos para los ricos. Un perdedor total. Oí esas historias y simplemente me reí. ¿Pensaba que podría vivir de ella para siempre? No tenía idea. La viuda Sharon tuvo otro hijo, un niño enfermizo, y esperaba el momento adecuado para presentarlo. Los años pasaron. Cindy aprobó los SATs con excelente nota y entró en jail. Le tiré una fiesta enorme para celebrarlo. Quería que todos supieran lo increíble que era mi hija. Y entonces, no lo creerías, Mikey apareció. Gon era el niño lindo. Ahora era un desastre con sobrepeso, una barba descuidada y ojos muertos. Ni siquiera se podía decir que tenía solo 18 años. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté, a la defensiva. Vine a felicitar a mi hermana. No puedo hacer eso, es mi familia. Sonrió de manera falsa y se dirigió hacia Cindy. No quería que estuviera allí. Ya había oído todas sus metidas de pata. Sabía que no venía con buenas intenciones, pero era la fiesta de Cindy. Sis, felicidades. Debes estar feliz de entrar a la universidad de tus sueños, ¿no?, dijo Mikey con una sonrisa. Gracias por venir a celebrarlo conmigo, dijo Cindy. No era exactamente hostil, pero tampoco emocionada. Ya que eres tan considerado, ¿le trajiste un regalo?, le pregunté. Llegó con las manos vacías. Probablemente quería aprovecharse de Cindy. Mikey parpadeó sorprendido. Luego dio una risa incómoda. Estaba un poco apurado. No tuve tiempo de ir a comprar, pero... somos familia, ¿no? No hace falta que te pongas así. Jaja. Su sonrisa era aceitosa y me daba asco. ¿Qué familia? Fuiste tú quien dijo que no me querías como mamá, ¿verdad? Olvida eso. Sabía que estaba siendo dura, pero quería que se fuera. No quería avergonzar a Cindy. Mamá, ¿por qué dices esas cosas?, se quejó Mikey, haciendo que los invitados lo miraran. No me llames mamá. Quisiste cortar lazos. ¿Recuerdas? Tienes que cumplir tu palabra, dije fríamente. Los ojos de Mikey se pusieron rojos y me miró con cara de lástima. Solo era un niño. No sabía qué estaba pasando. Mi papá me hacía decir esas cosas o me pegaba. Siguió hablando. Mamá, no me puedes perdonar. Era joven y estúpido, ¿ok? Te he extrañado todos estos años, pero mi papá no me dejaba venir y tú nunca me visitaste. Sé que me odias. La cagué. Lo siento. Mikey se arrodilló, sorprendiendo a todos. Cindy no sabía qué hacer. Corrió a levantarlo. Mikey, ¿qué estás haciendo? No te pongas así. Mikey se levantó. Si eso hace que mamá se sienta mejor, no me importa. Se giró hacia mí. Mamá, no sabes cómo estoy viviendo con papá. No me deja estudiar, me maltrata. Él y Sharon me pegan todo el tiempo. Estoy desesperado. Mamá, ¿puedo quedarme contigo? Por favor, la cagué. Algunos invitados se sintieron mal por él. Vamos, sigue siendo tu hijo. No hagas esto. Se disculpó. Dale un respiro. También es hermano de Cindy. Piensa en ella. Si lo perdonas, ella tendrá a alguien cuando tú no estés. Fue hace años. La familia es lo primero. Los ojos de Mickey se iluminaron, satisfechos. Estaba todo saliendo a la perfección. Se parecía a Steve. Agarré mi teléfono y envié la grabación a Steve. Lo llamé. Mikey no podía creer que lo hubiera grabado y enviado el video a su papá. Se quedó mudo. Jugué el juego. ¿Viste el video que te envié? Tu hijo dice que lo obligaste a cortarme. Ahora dice que lo maltratas. ¿Cuál es la verdadera historia? Una tontería. Yo le doy de comer y le compro ropa a ese aprovechado. Y dice que yo lo maltrato. No pudo con la escuela, así que actúa como si fuera mi culpa. Es un mocoso ingrato. Steve estalló. Observé la expresión de Mikey. Entonces, ¿qué quieres hacer? Steve resopló. ¿Qué quiero hacer? Hicimos un trato. Quería quedarse conmigo, así que lo tomé. Tú te quedaste con la niña. ¿Ahora lo quieres de vuelta? Está bien, dame a la niña. Ella es la exitosa. Cindy se tensó. Apreté su mano. Cindy se queda aquí. Entonces, lleva a tu hijo de vuelta. Te estoy diciendo, ese niño es un jugador. Tiene deudas por toda la ciudad. Me preguntaba a dónde se había ido. Supongo que se escapó. Asentí. Entonces ya entiendo. Lleva a tu hijo de vuelta, Steve. Es irresponsable dejarlo suelto. Le envié la dirección. Mamá, ¿de verdad me vas a abandonar?, preguntó Mikey. Su rostro se retorció. Soy tu hijo. ¿Ni siquiera puedo visitarte? Me encogí de hombros. Ya viniste. ¿Qué más quieres? Mi esposo me pidió el divorcio para casarse con mi hermana.
Y 4 años después miró al niño que estaba detrás de mí y se quedó en shock. El niño era una versión en miniatura de él, pero llamaba papá a su peor enemigo. Mi hermana acababa de regresar al país cuando mi esposo me entregó el acuerdo de divorcio, diciendo que nuestro matrimonio había terminado. Sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos, pero lo firmé a pesar del dolor. Todo comenzó esa mañana cuando la prueba de embarazo mostró 2 líneas. Antes de que pudiera alegrarme, Tomás me lanzó un papel a la cara. Clara, divorciémonos, firma este acuerdo y te daré 20 millones extra. Miré al hombre impecablemente vestido con su rostro frío y no pude responder. Tomás comenzaba a impacientarse. Cuando nos casamos firmamos un contrato. Nuestro matrimonio tiene un plazo de 3 años, termina en un mes. Si no estás de acuerdo ahora, el contrato terminará automáticamente y no recibirás ni un centavo de los 20 millones extra. Respiré hondo. Tomás, ¿y si te dijera que estoy embarazada? Admití desesperada. Incluso en ese momento intenté usar al niño como pretexto para mantener a Tomás. La familia de Tomás no tenía muchos herederos, así que por el bien del bebé, tal vez desistiría del divorcio. Pero sus siguientes palabras me helaron la sangre. Me hice una vasectomía. Ese hijo no puede ser mío. Mi boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Tomás había sido mi único hombre. Si no era suyo, ¿de quién era? Cuando alguien no te cree, cualquier explicación es inútil. Tomás se fue. Me quedé mirando el acuerdo de divorcio con la mente en blanco. Mi matrimonio con Tomás había sido un caos. Hace 3 años, la que debía casarse con él era mi hermana, pero se fue del país poco antes de la boda, persiguiendo el amor verdadero. Para mantener la cooperación entre nuestras familias, me obligaron a casarme en su lugar. La familia de Tomás aceptó para mantener las apariencias. Yo estaba enamorada de Tomás desde hacía 7 años, así que no me negué. El único que no estaba dispuesto era él. No sé cómo son las noches de bodas de los demás, pero en la mía, Tomás me lanzó un contrato. El mismo contrato de matrimonio por 3 años. Después de esos 3 años, sin importar mis deseos, el matrimonio terminaría automáticamente. Me sentí perdida y herida en ese momento, pero no me rendí. Pensé que si lo trataba bien, Tomás cambiaría. Mi hermana estaba en el extranjero, y yo a su lado. Algún día vería mi valor. Durante 3 años lo cuidé meticulosamente. Él tenía problemas de estómago, así que estudié recetas. Sufría de migrañas y problemas para dormir. Aprendí acupuntura. En retrospectiva, fui muy ingenua. ¿Quién se enamora de una niñera? Olvídalo. Solo nos estábamos torturando mutuamente. Con la mano temblorosa, intenté firmar los papeles de divorcio. De repente, mi teléfono sonó. Era mi madre. Clara, tu hermana ha vuelto. Llega esta tarde. Ven a cenar con Tomás. Mi madre sonaba inusualmente feliz. Hablé con voz ronca. ¿Por qué regresó de repente? Siempre sentí que ese hombre no era bueno. Suspiró mi madre. Pero tu hermana insistió en casarse con él. Después mostró su verdadera cara. La engañó con otras mujeres incluso cuando estaba embarazada y la hizo perder al bebé. Seguramente se ha dado cuenta de su error y por eso volvió. No escuché más. De pronto entendí por qué Tomás estaba tan ansioso por divorciarse. Jimena había vuelto. Sentí que vivía en una novela. Jimena era la protagonista y yo un personaje secundario. Me enamoré de Tomás y me casé con él, pero debía dar un paso al costado para que la heroína tuviera su final feliz. Jimena no podía tener hijos. Yo le daría el mío para que formaran su familia perfecta. Pero algo dentro de mí despertó. Ya no amaba a Tomás. Solté la pluma y me negué a firmar. ¿Por qué debería ceder solo porque Jimena regresó? No me convertiría en una villana. Tomé un taxi a la casa de Jimena. Tomás y ella llegaron juntos. Jimena lucía más desgastada que hace 3 años. Menos radiante, pero seguía siendo el centro de atención. Había llovido. Jimena estaba seca, pero la manga de Tomás estaba mojada. Me imaginé cómo la había protegido con el paraguas, dejándose mojar él. Con Tomás siempre caminaba delante y yo lo seguía detrás. La comparación era inevitable. Contuve mi decepción y me acerqué preocupada. «Cariño, ¿cómo te mojaste?» Me aferré a su brazo con afecto. La mirada de Jimena se clavó en mí, vacía. Tomás intentó soltarse, pero lo abracé más fuerte. «Tu ropa está mojada, te vas a enfermar. Y eres el pilar de la empresa, no puedes faltar. Vamos a cambiarte». Tomás intentaba mantener la compostura, pero lo estaba poniendo al límite. Me siguió hasta la habitación. Apenas entramos me empujó. «Deja de aferrarte a mí. ¿Eres mi esposo? ¿Por qué no puedo abrazarte?» Tomás respiró hondo. «¿Firmaste los papeles de divorcio?» «No. Estoy embarazada», te dije. «Te dije que me hice una vasectomía. ¿Estás seguro de que el médico no te engañó? Tú eres el único hombre con el que he estado. No intentes escabullirte», dije fríamente.
Tomás me miró con furia. ¿Qué te pasa, Clara? Durante 3 años fui la esposa perfecta, siempre amable y atenta, escuchándolo en todo momento. Pero esa era solo una fachada. En realidad, nunca dejó ir las cosas. Si no puedo hacerlo amarme, al menos haré que pague. Crucé los brazos y lo miré fijamente. ¿Qué me pasa? Al menos soy mejor que alguien que ni reconoce sus propios pantalones. Tomás estaba tan furioso que no podía ni hablar. Abajo, retomé mi actitud gentil. Cariño, quiero pescado, pero está lejos. ¿Podrías traerme uno? Jimena y Tomás estaban incómodos. Jimena, con una excusa, subió a mitad de la cena. Tomás se levantó para ir al baño. Mi madre aprovechó para regañarme en voz baja. Clara, tu hermana acaba de pasar por una ruptura. No deberías tratar así a Tomás. Me mordí los labios para no reír. Siempre fue igual. Cuando Jimena se fue, me usaron como reemplazo. Ahora que regresó, todo giraba en torno a ella de nuevo. Esa noche, mientras veía a Tomás furioso, sentí una extraña satisfacción. Quizás siempre tuve talento para ser la villana. Al día siguiente, dormí hasta que el sol ya brillaba en el cielo. Eran las 8 cuando salí del dormitorio y vi a Tomás sentado en el sofá con una expresión furiosa. Tomás es muy exigente, incluso con su café. Normalmente yo le preparaba el desayuno y el café, pero hoy no tenía ganas de atenderlo. Dormir hasta tarde se sentía maravilloso. ¿Tienes hambre?, le pregunté. Tomás no respondió, pero su estómago gruñó. Voy a pedir algo de comer. Tomás me miró incrédulo. Antes de que llegara la comida, él se levantó enfadado y salió dando un portazo. No pude evitar sonreír y darme un pulgar hacia arriba. Menos mal que no pedí nada para él. Por la tarde, mientras disfrutaba de un tratamiento de spa, recibí una llamada del asistente de Tomás. Clara, la comida de la cafetería de la empresa no le gusta a Tomás. No ha comido nada. Oh, claro. Siempre fui yo quien le preparaba el almuerzo. A lo largo de los años lo malcrié con mi cocina. Casi no ha tocado nada de la cafetería. No te preocupes. Cuando tenga hambre de verdad, comerá. En la cena, de repente recibí un mensaje. Era una foto enviada por Jimena. En la imagen aparecía un hombre de perfil con nariz prominente y rasgos afilados. Era Tomás. Ella rápidamente retiró la foto con un mensaje. Perdón, la envié por error. Mirando esa foto y recordando toda la situación, sentí una calma extraña. Quizás siempre tuve un don para jugar el papel de la villana. El sonido del papel cayendo sobre la mesa resonó como un disparo. Tomás lo empujó hacia mí sin una palabra más. El acuerdo de divorcio. Su expresión permanecía impenetrable, como si todo lo que habíamos vivido juntos no hubiera significado nada. Firma, clara. Su tono era cortante, sin espacio para protestas. Miré el contrato sintiendo que algo dentro de mí se rompía. Todo lo que había soportado durante esos 3 años, el amor no correspondido, las noches largas cuidando de él mientras sufría en silencio, se desvanecía en ese instante. Jimena estaba detrás de él como una sombra, siempre al acecho. Mi hermana, la protagonista de esta historia, había regresado y reclamaba su lugar. Intenté no llorar, pero las lágrimas quemaban detrás de mis ojos. Tomás no apartó la mirada. Estaba decidido. Me usó y ahora me descartaba sin ningún remordimiento. Esto es lo mejor para todos, Clara, dijo como si de verdad creyera que me estaba haciendo un favor. Mis dedos temblaban al sostener la pluma. Yo le amaba. No había nadie más en mi vida que él, y a pesar de todo, siempre pensé que algún día él podría verme realmente, que se daría cuenta de mi valor, pero nunca lo hizo. Jimena había regresado, y eso sellaba mi destino. La familia también se posicionó rápidamente. Mi madre lo dejó claro por teléfono aquella misma mañana. Siempre supe que ustedes no durarían. Era cuestión de tiempo antes de que Jimena volviera a su lugar. El nudo en mi garganta se apretó más. No era solo la pérdida de un esposo. Era la traición completa de aquellos que debieron apoyarme. Había sido un reemplazo, y ahora con Jimena de regreso, yo volvía a la sombra, sin valor, sin futuro. ¿Es cierto que estás embarazada?, preguntó Tomás con frialdad. Sí, respondí, esperando contra toda lógica que esa verdad pudiera cambiar algo. Pero él se encogió de hombros como si no importara. Sabes que no es mío. Me hice una vasectomía. No voy a mantener a un hijo que no es mío. Sentí como si el mundo se partiera bajo mis pies. Era su hijo. Lo sabía. Él era el único hombre con el que había estado. Pero ni siquiera eso le importaba. No solo rechazaba al bebé, rechazaba cualquier conexión que alguna vez pudimos tener. Con el corazón destrozado, firmé los papeles. Había perdido. Él y Jimena se abrazaron delante de mí, celebrando su victoria. No hubo disculpas ni explicaciones.
Solo fui una pieza sacrificada en su juego. Me marché sin mirar atrás. Mi madre me llamó al día siguiente, insistiendo en que asistiera a una cena familiar para despedirme de todos formalmente. Tienes que entender, Clara, Tomás nunca fue para ti. Era el destino de tu hermana. Colgué sin despedirme. Esa fue la última vez que hablé con mi familia. Había quedado claro que no tenía lugar allí. Yo estaba sola, pero no me importaba. Era mejor que seguir mendigando amor donde nunca fui bienvenida. Los primeros meses después del divorcio fueron un infierno. Con el embarazo avanzando y sin el apoyo de nadie, me mudé a una ciudad nueva, lejos de la familia y de todo lo que me recordara a Tomás. Encontré un pequeño trabajo en una librería, lo justo para sobrevivir y preparar la llegada del bebé. Cada patada del bebé dentro de mí era un recordatorio de mi propósito. Si Tomás no lo quería, lo cuidaría yo. Sería suficiente. Y entonces, un día sin planearlo, la vida me cruzó con Ricardo. Conocía su nombre desde hacía años. Ricardo, el rival implacable que había dedicado su vida a destruir los negocios de la familia de Tomás. Era un hombre temido, calculador, alguien a quien todos preferían evitar. Lo conocí por casualidad durante un evento editorial en el que yo trabajaba como asistente temporal. Al principio nuestras interacciones fueron breves. Él era frío, distante, exactamente como esperaba que fuera un hombre con su reputación. Sin embargo, en una de esas reuniones, algo cambió. Ricardo escuchó mi historia. No porque yo quisiera contársela, sino porque él sabía leer entre líneas. Parece que ambos conocemos el sabor de la traición, dijo con una sonrisa apenas perceptible. Fue en ese momento que entendí que él también había sido herido. Esa conexión, ese entendimiento silencioso, fue el comienzo de algo inesperado. No fue amor a primera vista. Fue una construcción lenta, llena de conversaciones nocturnas, pequeños gestos y, sobre todo, el alivio de sentirme aceptada sin condiciones. Ricardo nunca cuestionó mi embarazo ni me hizo sentir menos por mi pasado. Cuando mi hijo nació, lo acogió como si fuera suyo desde el primer momento. Cada vez que lo veía sostener al bebé, me daba cuenta de que finalmente había encontrado un hogar. El día que nuestro hijo lo llamó papá por primera vez, una parte de mí se liberó del peso del pasado. Tomás había rechazado lo más valioso de mi vida, pero Ricardo lo había recibido con los brazos abiertos. Esa fue la primera victoria en mi camino hacia la redención. Ricardo se convirtió en el ancla que me permitió reconstruir mi vida. Con él no había promesas vacías ni condiciones ocultas. Aceptó mi pasado y amó a mi hijo como si fuera su propio legado. En sus brazos encontré la paz que nunca tuve con Tomás. Cada día era un recordatorio de lo que significaba ser amada sin restricciones. Nuestra relación evolucionó con naturalidad. No hubo momentos teatrales ni grandes confesiones. Fue un amor tejido en la rutina diaria, en la confianza que construimos poco a poco. Ricardo era todo lo que Tomás nunca fue. Protector sin ser opresivo. Presente sin ser invasivo. A medida que nuestro hijo crecía, se volvía cada vez más evidente el parecido con Tomás. El mismo cabello oscuro, los ojos penetrantes y la sonrisa torcida. Pero en sus gestos, en la forma en que imitaba a Ricardo, estaba claro quién era su verdadera figura paterna. Ver a Ricardo alzarlo en brazos y enseñarle a montar bicicleta era una satisfacción silenciosa, una victoria personal que saboreaba cada día. Dejé atrás mi antiguo yo, esa mujer que alguna vez fue sumisa y complaciente. Ahora era alguien nueva, fuerte, decidida y, sobre todo, libre. Aprendí a disfrutar de cada momento sin sentirme culpable, a ser feliz sin pedir permiso. Cada sonrisa de mi hijo era un recordatorio de que había elegido el camino correcto. Ricardo se involucró completamente en nuestra vida. Cada cumpleaños, cada logro del niño era celebrado como un triunfo familiar. Nuestra casa se llenó de alegría, una sensación que nunca había experimentado en mi matrimonio anterior. Y aunque Tomás seguía rondando en mi mente, lo hacía solo como una sombra del pasado, un recuerdo distante de lo que había perdido. El destino, sin embargo, siempre encuentra la forma de hacer que las cuentas pendientes regresen. 4 años después del divorcio, llegó el momento en que nuestros caminos se cruzarían de nuevo. Todo ocurrió en un evento social de caridad, uno de esos que las familias más influyentes no pueden evitar. Ricardo y yo habíamos sido invitados por su círculo empresarial, y aunque sabía que existía la posibilidad de encontrarme con Tomás, decidí asistir. No tenía nada que temer. Yo ya no era la misma mujer que él había abandonado. La noche transcurría sin incidentes hasta que vi a Tomás al otro lado del salón. Estaba con Jimena, tan perfecta y radiante como siempre. Ellos también me vieron, pero lo que llamó la atención de Tomás no fui yo. Fue el niño que corría detrás de mí, una copia en miniatura de él mismo.
Vi su rostro congelarse en una mezcla de incredulidad y furia. Jimena también lo notó, pero a diferencia de él, se limitó a apretar los labios en una mueca de incomodidad. Sabían lo que significaba. El niño que Tomás había rechazado ahora estaba allí, feliz y amado, llamando papá al hombre que más odiaban. «Papá, mira esto», dijo mi hijo, acercándose a Ricardo y mostrándole orgulloso un dibujo. Ricardo se agachó, le sonrió y le dio un beso en la frente. Tomás observaba la escena, incapaz de apartar la mirada, como si cada gesto entre ellos fuera una daga directa a su orgullo. No pude evitar sonreír. El karma había llegado y yo estaba disfrutando cada segundo de su castigo silencioso. «Ese es...», empezó a decir Tomás, pero su voz se quebró. Me acerqué lentamente, con una calma que no sabía que poseía. «Sí, Tomás. Ese es tu hijo. El mismo que despreciaste sin siquiera darle una oportunidad. Pero no te preocupes. Está en buenas manos». Tomás apretó los puños, impotente. Jimena lo tomó del brazo, pero él apenas reaccionó. El hombre que había ganado todo, ahora se daba cuenta de que lo había perdido todo. Ricardo se levantó, sosteniendo la mano de nuestro hijo, y me miró con esa expresión tranquila que tanto admiraba. «Es hora de irnos, amor», dijo, acariciando mi hombro. Nos alejamos juntos, dejando a Tomás y Jimena solos en su miseria. La vida había dado vueltas, y esta vez yo era la vencedora. Después de ese encuentro en la gala, supe que algo dentro de Tomás se había roto para siempre. A partir de ese momento, los rumores sobre él y su familia comenzaron a circular como un fuego incontrolable. Alguien, no me sorprendería que hubiera sido Ricardo, filtró a la prensa detalles incómodos sobre las finanzas y los negocios sucios de Tomás. Poco a poco, su imperio comenzó a tambalearse. Los inversores desconfiaban, los socios rompían contratos, y la imagen impoluta de su empresa se desmoronaba ante los ojos de todos. No podía evitar una sensación de satisfacción cada vez que leía los titulares. «¿Qué se siente, Tomás?», pensaba mientras me recostaba en el sofá junto a Ricardo y nuestro hijo. «¿Cómo se siente perderlo todo?». Jimena tampoco tardó en enfrentar las consecuencias. Su círculo social, tan exclusivo y elitista, la apartó en cuanto su relación con Tomás dejó de ser conveniente. Las mismas personas que la alababan ahora susurraban sobre su infertilidad y sus fracasos personales. Y lo peor para ella fue ver cómo las puertas que siempre estuvieron abiertas comenzaban a cerrarse una a una. Sin poder, sin dinero y sin influencia, su belleza se desvanecía como un recuerdo viejo. Mientras tanto, nuestra vida florecía. Ricardo y yo consolidamos nuestra relación tanto en lo personal como en lo profesional. Él seguía ampliando su imperio empresarial. Y yo, por primera vez, encontré un propósito propio más allá de mi familia y mi pasado. Abrí una pequeña galería de arte, un sueño que había postergado durante años. Era mi forma de recuperar lo que Tomás me había quitado: mi identidad y mi independencia. Meses después, un día inesperado, Tomás apareció en la puerta de nuestra casa. Había pasado tanto tiempo que casi no lo reconocí. Su rostro, antes tan altivo y seguro, ahora mostraba las huellas del cansancio y la derrota. Estaba delgado, con ojeras profundas, como si el peso del mundo se le hubiera caído encima. «Necesito hablar contigo, Clara», me dijo con voz rasposa. Lo dejé pasar más por curiosidad que por cortesía. Ricardo no estaba en casa y nuestro hijo jugaba en su habitación. Nos sentamos en la sala y, durante varios segundos, el silencio fue absoluto. Finalmente, Tomás rompió el hielo. «Cometí errores, perdí lo que más quería y ahora quiero arreglarlo. Quiero conocer a mi hijo». Sentí una risa amarga brotar desde lo más profundo de mi ser. Era tan predecible que casi daba lástima. Por supuesto, ahora que su vida estaba hecha trizas, se daba cuenta de lo que había perdido. «Tomás, ya es tarde. Tu hijo tiene un padre, y no eres tú». Su rostro se descompuso. Había esperado redención, quizás incluso una segunda oportunidad, pero no tenía nada que ofrecer, ni siquiera el nombre que alguna vez fue poderoso. Lo único que le quedaba era el peso de sus malas decisiones. «Clara, por favor», susurró con los ojos vidriosos. Me incliné hacia él, dejando que sintiera cada palabra como un puñal. «Tú lo rechazaste. No tienes ningún derecho sobre él ahora. Eres solo un extraño más». Se levantó lentamente, como si el peso de mis palabras lo hubiera aplastado. Se marchó sin decir adiós, con los hombros hundidos y el alma rota. Cerré la puerta detrás de él, y por primera vez en años, respiré con alivio. Había ganado. Esta vez no hubo gritos ni discusiones, solo el silencio devastador de la derrota. Con el paso de los meses, Tomás y Jimena desaparecieron lentamente del mapa social. Las deudas los consumieron, los rumores los ahogaron, y lo que quedaba de su reputación se desvaneció. Nadie los extrañó, nadie los recordó. Ellos se hundieron en la miseria,
atrapados en un ciclo interminable de acusaciones y reproches. Un día escuché que Jimena se había marchado, dejándolo a él solo. Su relación no sobrevivió al colapso. Era inevitable. Ambos se usaron mutuamente hasta que no quedó nada más que exprimir. Esa fue la última vez que supe algo de ellos. Mientras ellos se consumían en su propio infierno, nuestra vida continuaba floreciendo. Ricardo y yo construimos algo sólido. Una familia real, sin secretos ni traiciones. Mi hijo crecía rodeado de amor y protección. En sus ojos veía un futuro brillante, un futuro que nunca habría conocido si hubiera seguido atrapada en mi pasado con Tomás. Cada mañana, al despertar y verlo correr hacia los brazos de Ricardo, sentía una satisfacción indescriptible. Yo había ganado más de lo que nunca imaginé. No solo había encontrado el amor, sino que había creado una vida plena y significativa, libre de las sombras que me perseguían. Un día, mientras paseábamos por el parque, mi hijo miró a Ricardo y le preguntó: «Papá, ¿por qué no tengo otro papá?». Ricardo lo abrazó con ternura y le respondió: «Porque el destino te dio el mejor que pudo encontrar». Mi corazón se llenó de gratitud. Ese era el cierre perfecto, la confirmación de que todo había valido la pena. No había necesidad de mirar atrás. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Años después, en una tarde lluviosa, recibí una carta anónima. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Tomás. En ella contaba cómo había terminado solo, sin amigos ni familia, lamentando cada decisión que tomó. Era una súplica de perdón, un último intento de redención. Leí la carta en silencio, sin emoción alguna. Ya no era la misma mujer que solía llorar por él. Ahora era alguien libre, fuerte y segura. Guardé la carta en un cajón sin intención de responderla. No tenía sentido devolver el pasado a mi vida. Cerré el cajón con una sonrisa tranquila. Mi venganza estaba completa. El destino había hecho su parte, y yo me había encargado del resto. No había justicia más dulce que vivir una vida feliz mientras ellos se consumían en el olvido. Esa noche, mientras me recostaba junto a Ricardo, supe que había encontrado algo más poderoso que la venganza, la paz. El sonido de la risa de mi hijo resonaba en la casa, y con eso supe que todo estaba exactamente donde debía estar. Había ganado, y esta vez la victoria era definitiva. Ricardo, además de ser un excelente padre para nuestro hijo, se había convertido en el compañero que siempre soñé tener. Con él, construí una relación basada en el respeto y la comunicación, algo que nunca experimenté con Tomás. Nunca me trataba como un reemplazo o una opción temporal, sino como su primera y única elección. Con el tiempo, decidimos expandir nuestra familia. Tener otro hijo fue una decisión que tomamos juntos, no una imposición ni un accidente. Ricardo estaba emocionado con la idea de ser padre desde el inicio esta vez, viviendo cada momento del embarazo con una alegría que nunca vi en Tomás. Cuando nació nuestra hija, vi en los ojos de Ricardo un brillo especial. No había diferencia en cómo miraba a nuestro hijo y a nuestra hija recién nacida. Para él, ambos eran sus hijos, sin condiciones ni reservas. La galería de arte que había abierto comenzó a ganar reconocimiento. Lo que empezó como un pequeño proyecto personal se convirtió en un espacio respetado en el mundo artístico. Mi nombre empezó a circular entre coleccionistas y críticos. Había encontrado mi voz, mi espacio, mi identidad, más allá de ser la exesposa traicionada de Tomás o la actual pareja de Ricardo. Mi éxito no era una venganza calculada. Era simplemente el resultado de haber elegido ser fiel a mí misma. Y eso era algo que nadie podría quitarme jamás. Un día, mientras organizaba una exposición importante, recibí una visita inesperada. Era mi madre. Habían pasado años desde la última vez que nos vimos. Estaba envejecida, con el rostro marcado por arrugas que no recordaba. «Clara, hija, ¿podemos hablar?», preguntó con una voz débil, muy diferente de la autoritaria que recordaba. La miré, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Por un momento, vi a la mujer que siempre me hizo sentir menos, que siempre favoreció a Jimena, pero también vi a una anciana vulnerable, buscando reconexión. «Estoy ocupada ahora, mamá», respondí con calma. No era rechazo, pero tampoco una bienvenida calurosa. Habían pasado demasiadas cosas entre nosotras. «Lo entiendo. Solo quería decirte que lo siento, por todo, por no haber estado ahí cuando más me necesitabas». Sus palabras me sorprendieron. Nunca esperé una disculpa de ella. «¿Y Jimena?», pregunté, más por curiosidad que por preocupación. Mi madre bajó la mirada. «No lo sé. Hace tiempo que no sé nada de ella». Aquella mujer que siempre había puesto a Jimena primero, ahora estaba frente a mí, sin su hija favorita. La ironía no me pasó desapercibida.
La aparición de mi madre me dejó pensativa durante días. Por un lado, sentía el impulso natural de abrirle las puertas nuevamente a mi vida. Al fin y al cabo, era mi madre. Por otro lado, los recuerdos de cómo me había tratado siempre como la segunda opción seguían frescos en mi memoria. Decidí hablar con Ricardo esa noche, después de acostar a los niños. ¿Qué debería hacer?, le pregunté mientras nos sentábamos en el patio trasero, mirando las estrellas. Ricardo tomó mi mano y la apretó suavemente. Solo tú puedes decidir eso, Clara. Pero recuerda que perdonar a alguien no significa que lo que hizo estuvo bien. Significa que has decidido que esa persona no tenga más poder sobre tu paz interior. Sus palabras resonaron en mi cabeza y ¿estaba lista para perdonar? ¿Para dejar ir todo el resentimiento acumulado durante años? Una semana después, llamé a mi madre y la invité a tomar un café. Nos encontramos en una pequeña cafetería, lejos de mi galería y de mi casa. Quería un terreno neutral, un lugar donde pudiera marcharme fácilmente si las cosas se ponían tensas. Al verla llegar, noté lo mucho que había envejecido. No solo físicamente, había algo en su mirada, una especie de derrota que nunca antes había visto en ella. «Gracias por acceder a verme», dijo mientras se sentaba frente a mí. Sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza de café. «¿Por qué ahora, mamá? ¿Por qué después de tantos años?» Ella dejó escapar un suspiro profundo. «Porque me equivoqué, Clara. Me equivoqué tanto contigo, con Jimena, con todo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre pensé que estaba haciendo lo correcto, que Jimena necesitaba más apoyo porque era más frágil, que tú eras más fuerte, que podías manejarlo todo sola. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Y te diste cuenta ahora, después de todo lo que pasó? La verdad es que Jimena me abandonó, confesó con voz quebrada. Cuando todo se vino abajo para ella y Tomás, esperaba que yo los ayudara económicamente. Pero tu padre y yo perdimos casi todos nuestros ahorros por culpa de las malas inversiones de Tomás. Cuando no pude darle lo que quería, me gritó cosas horribles y se fue. No he sabido de ella en más de un año. Una parte de mí quería sentir satisfacción por la ironía de la situación, pero en lugar de eso, solo sentí tristeza. Por mi madre, por Jimena, incluso por mí misma. «Lo siento, mamá», dije sinceramente, «pero no puedo olvidar todo de la noche a la mañana». «No te pido que olvides», respondió. «Solo te pido que me permitas estar en tu vida de nuevo, aunque sea un poquito. Que me dejes conocer a mis nietos». La miré a los ojos y vi el arrepentimiento genuino. También vi a una mujer mayor, sola, que había perdido mucho. «Podemos intentarlo», concedí. «Pero será a mi ritmo, y hay condiciones». Mi madre asintió ansiosamente. «Lo que sea, Clara. Respetarás nuestras decisiones familiares. No interferirás en cómo educamos a los niños. Y nunca, jamás, mencionarás a Tomás frente a mi hijo mayor». «Por supuesto», aceptó sin dudar. Al salir de la cafetería, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. No había olvidado, pero había elegido seguir adelante. Por mi bien. Por el bien de mis hijos. Incluso por el bien de mi madre. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconexión cautelosa. Mi madre cumplió su palabra. Venía a casa una vez por semana. Traía pequeños regalos para los niños, pero sin excederse. Y nunca intentó imponer su voluntad en ningún asunto familiar. Ricardo, siempre comprensivo, la acogió con amabilidad. Mi hijo mayor, ahora con 7 años, la aceptó con la curiosidad natural de un niño. Mi hija pequeña, de apenas 2 años, rápidamente se encariñó con ella. La vida seguía su curso. La galería prosperaba, Ricardo expandía sus negocios, nuestros hijos crecían felices y saludables. Habíamos construido algo hermoso de las cenizas de mi matrimonio fallido. Una tarde, mientras organizaba una nueva exposición, recibí otra visita inesperada. Al levantar la vista, me encontré cara a cara con Jimena. Estaba casi irreconocible. Su belleza, que siempre había sido su carta de presentación, se había marchitado prematuramente. Tenía el rostro demacrado, el cabello sin brillo, la ropa costosa pero arrugada y fuera de temporada. «¿Qué haces aquí?», pregunté, sintiendo una mezcla de sorpresa y tensión. «Necesito hablar contigo», respondió con voz débil. Mi primer instinto fue echarla, decirle que no teníamos nada de qué hablar. Pero algo en su mirada, una desesperación que reconocí, me hizo cambiar de opinión. «Tienes 5 minutos», dije, guiándola a mi oficina privada. Una vez allí, Jimena se derrumbó. No hubo lágrimas silenciosas o dignidad en su dolor. Fue un llanto desgarrador, el sonido de alguien que ha tocado fondo. «Tomás me dejó», logró decir entre sollozos. «Se fue con otra, más joven, como yo lo fui una vez». La historia se repitió, exactamente como él me advirtió que pasaría. No sentí alegría al ver su sufrimiento.
solo una extraña sensación de cierre, como si un círculo se completara. ¿Y qué quieres de mí, Jimena? ¿Consuelo? ¿Dinero? Ella negó con la cabeza. Quiero pedirte perdón, por todo, por haberte lastimado, por haber sido tan egoísta siempre, por no haber valorado lo que teníamos como hermanas. Sus palabras me sorprendieron. De todas las cosas que esperaba oír, una disculpa sincera era la última. No puedo cambiar el pasado, continuó, pero quería que supieras que lo siento. Realmente lo siento. La miré en silencio, evaluando la sinceridad de sus palabras. Parecía genuina en su arrepentimiento, pero también estaba claramente desesperada. ¿Dónde estás viviendo ahora?, pregunté finalmente. En un hostal barato, a las afueras de la ciudad. Es todo lo que puedo permitirme. Suspiré profundamente. Mira, Jimena, no puedo decirte que te perdono completamente. Lo que hiciste me lastimó profundamente, pero tampoco voy a dejarte en la calle. Le ofrecí un trabajo como asistente en la galería. No era un puesto importante, pero le permitiría tener un ingreso estable y reconstruir su vida poco a poco. También le sugerí que se reconciliara con nuestra madre. Ella te extraña, aunque no quiera admitirlo, le dije. Jimena pareció sorprendida. Después de cómo la traté, ¿crees que me perdonaría? La familia es complicada, respondí, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Incluso tú. Al verla partir, no sentí que había ganado o perdido algo. Simplemente había hecho lo que consideraba correcto, no por ella, sino por mí misma. Porque la mujer en la que me había convertido no dejaba a nadie, ni siquiera a quienes la habían herido, hundirse sin ofrecerle una mano. Esa noche, mientras cenábamos en familia, observé a Ricardo jugando con los niños, a mi madre sonriendo desde su lugar en la mesa, y me sentí completa, no por la desgracia ajena, sino por la felicidad que habíamos construido juntos. 10 años han pasado desde que ofrecí a Jimena aquella segunda oportunidad. El tiempo, ese juez implacable, ha puesto a cada uno en su lugar. Mi hijo mayor cumplió 17 años la semana pasada. Es un joven brillante, con los rasgos físicos de Tomás, pero el corazón y los valores de Ricardo. Nunca ocultamos la verdad sobre su origen, pero eso nunca afectó el vínculo inquebrantable entre él y Ricardo. Para todos los efectos, Ricardo es su verdadero padre. Jimena encontró su camino eventualmente. Comenzó como mi asistente y con esfuerzo genuino logró construir una carrera respetable en el mundo del arte. Nunca volvimos a ser tan cercanas como cuando éramos niñas, pero alcanzamos una relación cordial. Sanamos lo suficiente para compartir momentos familiares sin tensión. Mi madre, ahora una abuela devota, sigue visitándonos cada semana. El tiempo le dio la sabiduría que le faltó en su juventud. Se redimió con sus nietos, ofreciéndoles el amor incondicional que a veces nos escatimó a nosotras. Y Tomás, su caída fue estrepitosa. Después de abandonar a Jimena, rebotó de relación en relación, cada una más breve que la anterior. Sus negocios se derrumbaron completamente, y según escuché, tuvo que vender hasta su último activo para pagar deudas. Hace un mes lo vi por casualidad. Estaba sentado solo en un parque, observando a los niños jugar. Había envejecido mal, con el rostro marcado por excesos y arrepentimientos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. No hubo odio en sus ojos, solo una profunda resignación. No me acerqué a él. No había nada que decir. Ricardo y yo seguimos juntos, más fuertes que nunca. Con los años, nuestro amor maduró como un buen vino, ganando profundidad y carácter. La galería se transformó en una fundación que apoya a madres solteras que buscan independencia económica. Es mi forma de devolver algo a quienes atraviesan lo que yo viví. La vida me enseñó que la mejor venganza nunca es planificada. Es simplemente vivir bien, crecer, evolucionar. Es perdonar, no por los demás, sino por la paz propia. Aquel día, cuando Tomás me entregó los papeles del divorcio, creí que mi mundo terminaba. No sabía que era solo el principio de mi verdadera historia. El camino no fue fácil. Estuvo lleno de dolor y desafíos, pero cada paso me llevó exactamente donde debía estar. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no cambiaría ni un solo momento, porque cada lágrima, cada caída, cada traición fue necesaria para encontrar esta versión de mí misma. La versión que finalmente aprendió a caminar con la frente alta, sin miedo y sin arrepentimientos. Hoy puedo mirar hacia atrás con serenidad y hacia adelante con esperanza, porque al final, esta no fue una historia de venganza, sino de redención, no de odio, sino de amor, no de pérdida, sino de hallazgo, y esa es la victoria más dulce de todas.